Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Católicos en Acción. Gracias por estar en este video. Continuamos con las enseñanzas en estos cortos videos para ir aprendiendo acerca de la palabra del Señor y el por qué en la Iglesia Católica hacemos muchas cosas. Hoy vamos a hablar el por qué bautizamos a los niños. Y es una recomendación importante bautizarlo, el por qué tenemos que hacerlo, aunque estén muy pequeños, porque estamos viendo muchas corrientes e incluso dentro de la Iglesia Católica, ya muchas personas comienzan a decir que mejor me bautizo cuando tenga razón o mejor dejo que mi hijo crezca, entienda un poco la fe y ahí que él decida si se bautiza o no. Eso es un gravísimo error y lo vamos a ir viendo con las Sagradas Escrituras. Tenemos que bautizar, si está en nuestra posibilidad, desde pequeños. Aunque muchos digan, no saben lo que está pasando. Vamos a empezar viendo qué es lo que ocurre cuando nos bautizamos. Y si ocurre algo grandioso, no es posible que un padre de familia le niegue esto a su hijo. Para empezar, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Mateo 3, versículo 13, para entender qué sucede cuando nos bautizamos. Mateo 3:13. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste le bautizara. Entonces Jesús llega con una misión y es que Juan lo bautice. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Juan reconoce que es el Mesías. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De ese modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Y aquí está la primera enseñanza del maestro. Si decimos que un niño, porque hay premisas que así escuchamos, que un niño tierno no tiene pecado, pero estamos viendo que el mayor ejemplo es de aquel que no tiene pecado, que es el Mesías. Y vemos cómo Jesucristo insiste en que Juan lo bautice. Por primera vez le dice, por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan. Llega, me dice Mateo que Jesús llega para una misión, para que Juan lo bautice. Primera acción. Jesús lo vuelve a repetir. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. Le dice a Juan que él quiere bautizarse. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse por tercera vez. Entonces no podemos decir que un niño pequeño, como no tiene conciencia, como no tiene pecado, no hay que bautizarlo. Si el mayor ejemplo me lo está dando aquel que no tiene pecado, que es Jesucristo. Entonces esa premisa se derrumba. Sí tengo que bautizarlo, no por decir que no tiene pecado, tengo que hacerlo. Seguimos leyendo. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Entonces cuando nos bautizamos, ¿qué ocurre? Se abre el cielo. ¿Cómo yo le voy a negar eso a un niño, a un ser inocente, que el cielo se abra para él? En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. ¿Qué más ocurre cuando nos bautizamos? El Espíritu de Dios baja y se posa sobre nosotros. ¿Cómo yo le voy a negar eso a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, a un niño? No le puedo negar que el Espíritu de Dios descienda sobre él jamás. Ese es un obstáculo maligno cuando yo evito que el Espíritu Santo descienda sobre el niño. Mateo 3:17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. ¿Qué más nos ocurre cuando nos bautizamos? La voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios con los ojos de la fe y nos dice, tú eres mi Hijo amado. Por esta razón Jesús se deja bautizar por Juan para enseñarnos lo que ocurre y que nos dice también, no digan que porque es un niño y no tiene pecado no tiene que hacerlo. Jesús lo está haciendo. Ahora bien, si queremos ver con más exactitud eso de que bueno, Jesús no tenía pecado, de que los niños no tienen pecado, o los niños no saben por qué se bautizan. No los bauticemos porque ellos no saben qué pasa. Jesús me da la respuesta, que no importa que un ser humano no entienda lo que suceda en el bautismo o en el acercamiento a Dios,
esa semilla va a dar fruto. Tenemos que bautizar a los pequeños para que esa semilla dé frutos. Segunda enseñanza. Vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, versículo 26. Porque también escuchamos, no, es que los niños no entienden lo que pasa. Vamos a ver cómo me lo explica Jesucristo. Marcos 4, 26. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. Versículo 27. Y ya duerma o esté despierto. Vean esto. Y ya duerma, es decir, no tiene conciencia, o sea, no tiene razón, no tiene entendimiento de lo que ocurre a su alrededor. Me dice Jesús, y ya duerma o esté despierto, y es por eso que también se bautiza los adultos, o sea, ya entienden o esté despierto, ya duerma o esté despierto, dice el Señor, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí me lo explica Jesucristo, que no importa que un niño no entienda, esa semilla está ahí plantada y va a crecer. Y para que no nos quede duda, Jesús nos dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Por qué? Porque es una gracia de Dios el bautismo. Es un regalo del cielo y Dios es todopoderoso y Él va trabajando en nosotros desde pequeño. Entonces Jesús dice que la semilla se esparce y aunque esté dormido, es decir, no tiene conciencia, no sabe lo que ocurre, o esté despierto, o sabemos lo que está ocurriendo, de las dos formas. Por eso en la Iglesia Católica se bautizan los niños y a los adultos. Lo ideal es desde pequeño, como se lo vengo manifestando. Y para cerrar, para entender si el don de Dios es para todos, hasta para los hijos, para los niños, vamos a ir a la última cita bíblica, Hechos, capítulo 2, versículo 39. Si solamente el don de Dios es para los padres y excluimos a los hijos, o también es para los hijos, para los pequeños de la casa. Hechos 2, capítulo 39. El bautismo es un don de Dios. Y vean ustedes cómo me lo relata Hechos. Hechos 2:39. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Repito, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra en Hechos? Que no tengo que excluir a los hijos de un hogar, a los niños, a los más pequeños, no tengo que excluirlos, porque el don de Dios es para los mayores y es también para los pequeños. Y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. Entonces el llamado es para todos. Entonces yo no puedo privar del bautismo a un pequeño, porque el don de Dios es para los padres y es también para los hijos. Ahora bien, cerramos con esta Marcos 10, versículo 13. Porque esto no solamente empieza a ocurrir ahora, que muchas personas evitan que el niño se bautice. Si evitan eso, están evitando que se acerquen a Jesús. Ya en el tiempo de Jesús ocurría lo mismo. Marcos capítulo 10, versículo 13. Y vamos a ver cómo Jesús trata a esas personas que evitan que los niños lleguen a Él. Marcos 10, 13. Algunas personas le presentaban los niños, presentaban los más pequeños. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos le reprendían. Cuando evitamos que un niño se bautice, actuamos como los discípulos en este pasaje. Los discípulos le reprendían. Los niños querían llegar a Jesús, pero los discípulos, los mayores, lo reprendían. O sea, ellos obstaculizaban que los niños llegaran a Jesús. Jesús estaba en la tierra, era forma física, lo querían tocar. Ahora no está Jesús con nosotros físicamente. ¿Cómo lo podemos tocar? ¿Cómo los niños pueden tocar a Jesús? Mediante el bautismo. Se pueden integrar espiritualmente a Él. Cuando evitamos que el niño se bautice, actuamos igual que los discípulos. Versículo 14. Jesús, al ver esto, y aquí mucha atención, cómo se pone nuestro Señor cuando actuamos así. Jesús, al ver esto, se indignó. Esto sí es muy importante. Jesús se indigna. Jesús se indignó y les dijo,
Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mucho cuidado, hermanos, porque el Señor se indigna con nosotros cuando evitamos que los niños lleguen a Él, cuando evitamos que los niños se bauticen. Ya vimos que sí, aunque estén despiertos o dormidos, la semilla crecerá. Dejen que los niños vengan a mí, dejen que el cielo se abra, dejen que el Espíritu Santo se pose sobre ellos, no se lo impidan. Les he dado citas bíblicas para que podamos entender por qué en la Iglesia Católica bautizamos desde pequeños. Aunque no entiendan qué sucede, no importa, la semilla crecerá. Los invito a que se suscriban al canal, den like al video y puedan compartirlo para que llegue a más personas y todos podamos ir aprendiendo gracias a la palabra de Dios. Gracias por ver este video.